Hola, en este vídeo vamos a tratar los conceptos fundamentales sobre el análisis económico-financiero de la compañía. Como primer punto o punto de partida sobre el análisis financiero de la compañía, vamos a hablar sobre el ciclo de caja. El ciclo de caja se define como aquel tiempo que necesita una compañía para recuperar su primer euro de inversión en el ciclo operativo normal de explotación de sus actividades. En este caso, en la imagen, hemos puesto un ciclo de caja más complejo para que podamos entenderlo mejor. En esta imagen, como podéis ver, el primer proceso que hace una compañía, en este caso industrial, es comprar materias primas. Las compra, después de comprarlas las almacena durante un periodo X. Después de ese almacenamiento de materia prima, inicia la producción. Durante ese proceso puede que haya compañías que produzcan en más o menos días. Almacenaríamos ese producto semiterminado, el almacén de producto semiterminado. Finalizaríamos esa producción, almacenaríamos ese producto terminado durante X días, después se vendería y después de venderlo tendríamos que darle un plazo de crédito al cliente, si es el caso, hasta la fecha de cobro. Por tanto, nosotros desde que compramos la materia prima hasta que cobramos del cliente, transcurre una serie de días que es muy importante analizar. Nosotros los denominamos plazos o periodos medios de maduración. Los plazos de almacenamiento, en este caso de materia prima, de producto semiterminado o producto terminado o cuentas a cobrar, son muy importantes porque determinan cuáles van a ser las necesidades financieras de una compañía o de un proyecto de inversión. Tenemos, por tanto, por una parte, el plazo de almacenamiento de la materia prima, el plazo de almacenamiento del producto semiterminado, el plazo de almacenamiento del producto terminado y el plazo de cobro de los clientes, junto al plazo de pago de los proveedores. En este caso, nosotros compramos la materia prima y no la pagamos en ese mismo instante, sino que la pagamos al cabo de X días, 60 días, por ejemplo. De tal forma que podamos conformar un plazo financiado por la compañía, que sería la parte desde la compra de la materia prima hasta la fecha de cobro, y un plazo financiado por el proveedor, que sería desde que compro la materia prima hasta que pago esa materia prima. El análisis de estos plazos es fundamental. Cuanto más largo sea el plazo, más necesidades financieras vamos a tener, y cuanto más corto sea el plazo, menos necesidades financieras vamos a tener. La gestión de estos plazos, fundamental en los objetivos y en las cuestiones de planteamiento de la dirección financiera de una compañía. ¿Eso en qué se transforma? Se transforma en el balance de situación en las NOF o necesidades operativas de fondos. La gestión de esas necesidades operativas de fondos y su vinculación con el fondo de maniobra es fundamental para los objetivos de la dirección financiera de una compañía. Si os fijáis en las necesidades operativas de fondos, que conformarían los clientes, las existencias, menos los proveedores, que son los plazos que hemos visto antes, van a estar financiadas por una parte por entidades de crédito a corto plazo, que van a ser las pólizas de crédito o las líneas de circulante que utilizan las compañías normalmente, junto a recursos a largo plazo. Esos recursos a largo plazo que están financiando la parte del corto plazo le llamamos fondo de maniobra y nos otorga una capacidad de maniobrabilidad que nos permite poder atender los pagos de forma corriente. El análisis de las necesidades operativas de fondos y su relación con el fondo de maniobra conforman no solo un análisis fundamental, sino conforman incluso los modelos de negocio de ciertas compañías, por ejemplo, de distribución de la alimentación, que basan su éxito en el juego entre las necesidades operativas de fondos y el fondo de maniobra. Cuanto más grandes sean tus necesidades operativas de fondos, más vas a necesitar financiarlas, y la estructura de financiación de esas NOF va a ser fundamental, y cuanta menos necesidades operativas de fondos, menos vas a tener que lanzarte hacia el exterior para asumir deuda, en este caso de las entidades financieras. Por la parte de los plazos y por parte de las necesidades operativas de fondos, al final lo que importa, tanto por un lado como por otro, es cómo genero caja en una compañía o cómo la generación de caja en los años, meses, quincenas
o días está operando en la compañía. ¿Cómo se genera y cómo no se genera esa caja? Como veis en la transparencia, el flujo de caja de una compañía, el análisis de flujo de caja de una compañía, se diferencia entre tres aspectos fundamentales. Por una parte, el flujo de caja generado por las operaciones de explotación de la compañía, que es la operativa del día a día de la compañía. Eso es una magnitud fundamental en el análisis de la flujo de caja o de la generación de caja de la compañía y nos va a dar mucha información sobre el pasado de la compañía, sobre el presente de la compañía y sobre el futuro de la compañía. Adicionalmente, aparte de las operativas normales de la compañía genera inversiones, necesita invertir en sus elementos del activo fijo y eso también es una magnitud evidentemente muy importante. Por una parte tenemos el flujo de caja generado por la explotación y la inversión y después cómo vamos a financiar esas inversiones, tanto las inversiones en necesidades operativas de fondo como las inversiones en activo fijo. El análisis del flujo de caja, tanto histórico como futuro, es fundamental en el análisis económico-financiero de una compañía. Evidentemente, cuanto más caja genere una compañía y más robusta sea la generación de su cash flow, flujo de caja de explotación, mejor será el análisis o las opiniones sobre esa compañía serán mejores. Esa es una parte en la que analizamos la caja y en la siguiente parte del análisis económico-financiero lo que necesitamos es analizar la rentabilidad. Es decir, primero analizamos una parte financiera de la compañía, la caja, el balance de situación, las necesidades operativas de fondos y por otra parte analizamos la rentabilidad que se está obteniendo de esas inversiones. Es decir, la rentabilidad económica, en este caso, ¿qué analizaríamos? Analizaríamos qué es lo que saca la compañía de la explotación de sus activos. Por ello, generamos un ratio llamado Return on Investment Capital que se determina como la ecuación, la división entre el beneficio antes de intereses e impuestos, el resultado económico de la compañía y el activo, de tal forma que nos permita desglosar esa rentabilidad en dos parámetros fundamentales para el análisis de una compañía. Todo rendimiento, toda rentabilidad económica de una compañía va a venir por dos magnitudes fundamentales. El margen que se le obtiene a la venta de cada una de sus unidades por la rotación de su activo. Por tanto, solo existen dos palancas en una compañía que hagan que la rentabilidad económica incremente. Margen que se obtiene de la venta y la rotación de sus activos. Estos dos parámetros son fundamentales y constituyen modelos de negocio y hay modelos de negocio que se constituyen en función de estos dos parámetros. Hay compañías de margen y hay compañías de rotación y las que más suerte tienen y más rentables son las que tienen tanto margen como rotación. Por una parte está la rentabilidad económica, que es la que acabamos de definir, que es la rentabilidad que se le da, que se obtiene de la explotación de los activos, de la explotación de la compañía. Pero por otra parte hay una rentabilidad más vinculada al accionista, al que pone el dinero en la compañía. A eso le denominamos rentabilidad financiera, que es el Return on Equity, ¿vale? Que se define como el beneficio después de impuestos entre los recursos propios que tiene la compañía. Desdoblando otra vez esa fórmula, ese cociente, determinamos que la rentabilidad financiera viene de dos puntos fundamentales. La rentabilidad económica, si no eres rentable económicamente, no eres rentable financieramente, y por el apalancamiento, es decir, por la capacidad que tiene, en este caso, la deuda de multiplicar nuestra rentabilidad, en este caso hacia el accionista, y cómo juega tanto la parte de la rentabilidad financiera, de los gastos por intereses, como el efecto fiscal del apalancamiento en este caso. La definición de apalancamiento, que es una palabra que hemos escuchado en muchas ocasiones en las últimas noticias. El apalancamiento tiene dos definiciones. Por una parte, un apalancamiento operativo y por otra parte, como veremos más adelante, un apalancamiento financiero. El apalancamiento operativo tiene que ver con la estructura de costes de la compañía. Cuantos más costes fijos tenga la compañía, más ventas va a necesitar para generar beneficios. Por tanto, asumimos que cuantas más necesidades de ventas se tenga, más riesgo, en este caso, va a tener la compañía.
Fijémonos en estos dos ejemplos. Las dos compañías en una situación inicial venden lo mismo, una vende 100, las dos venden 100, ¿vale? Pero el caso es que la estructura de costes es diferente. Por una parte hay una compañía, la primera, que tiene costes variables de 70 unidades y por otro un coste fijo de 20. El resultado es el mismo en las dos compañías, 10, lo que pasa es que la estructura de costes es diferente. Por una parte, una tiene más costes fijos y la otra tiene más costes variables. Vamos a incrementar las ventas y vamos a mantener la misma estructura de costes para saber cómo afectan los incrementos de ventas a la rentabilidad o al beneficio antes de intereses e impuestos de la compañía. Si nos fijamos en la primera compañía, Arango S.A., si nosotros incrementamos las ventas un 20%, nuestra rentabilidad, en este caso, nuestro beneficio antes de intereses e impuestos, va a subir un 60%. En cambio, en la compañía Anson S.A. va a subir un 160% con el mismo incremento. La estructura de costes y el análisis de la estructura de costes es fundamental para saber cuánto de apalancada está una compañía. Más estructura de costes fijos, más apalancamiento, en este caso operativo. En cambio, en el apalancamiento financiero, estamos hablando de gastos financieros y estamos hablando de la parte de cómo la parte de la deuda, cómo estamos financiando una compañía, va a multiplicar o no la generación de rentabilidad. Vamos a poner un ejemplo para que podáis entender mejor cómo es el apalancamiento financiero o la definición de apalancamiento financiero. Si nosotros tenemos 100 euros y vamos a invertir en acciones de Telefónica, cogeremos esos 100 euros, invertiremos en las acciones de Telefónica, seremos unas personas con mucha suerte y subirán 50% esas acciones de Telefónica. Total, ganamos, luego las vendemos y nos metemos en el bolsillo 150 euros. La rentabilidad de esa inversión son 50 euros. Nuestra inversión ha sido 100. La rentabilidad que hemos obtenido de esa inversión es el 50% sobre el total de la inversión. En cambio, en una situación en la que nosotros vamos a asumir deuda, cambia. Fijémonos cómo la palanca, en este caso, de la palanca de la deuda, va a hacer que nuestra rentabilidad se incremente. Si nosotros en ese mismo caso, en vez de haber comprado con nuestro propio dinero los 100 euros, hubiésemos pedido prestado 50 euros al banco, tendríamos la situación siguiente. Primero, venderíamos las acciones por 150 euros, pero esos 150 euros, 50 se lo daríamos al banco con sus correspondientes intereses, en este caso 55, y nos quedaríamos 95. Con una inversión de 50 y un retorno de 95 unidades monetarias, o 95 euros en este caso, hubiésemos obtenido una rentabilidad del 90%. Por tanto, en este caso, estamos explicando cómo la deuda ha sido una palanca que ha permitido que la rentabilidad se haya incrementado, casi duplicado solo por la toma de deuda. Aparte de, por supuesto, los beneficios que podría llegar a tener la diversificación de nuestras inversiones, porque aún mantenemos los 50 euros, otros 50 euros en nuestro bolsillo. Tanto el apalancamiento operativo como el apalancamiento financiero son claves en los análisis, en este caso, del riesgo de la compañía. Cuanto más apalancamiento tengas, más riesgo vas a tener, y eso se ha demostrado en nuestra economía, en nuestras empresas, porque han estado muy apalancadas, han tenido mucha deuda y la consecuencia de tener esa mucha deuda la conocemos hoy en día. Al final, lo que tenemos que tener claro, y lo que estamos viendo más en la actualidad, es que mientras el dinero va y viene, el tiempo solo va y por eso vale más. Ese es un concepto financiero fundamental que utilizaremos en las proyecciones financieras y en los análisis económicos financieros, pero que al final es fundamental comprender y poder hacer, y en función de esa comprensión, tomar decisiones, en este caso de ámbito financiero. Muchas gracias y eso es todo.